you cry for me. I'll be back around some other day. Baby, don't you cry for me. I'll be back around some other day. Here we go. I soothed your aching heart. You tore my world apart. Something inside me said to change my ways. To turn these gray skies blue. I'm letting go of you. I loved your storm, but now these clouds got to go. Baby, don't you cry for me. I'll be back around some other day. Baby, don't you cry for me. I'll be back around some other day. You love to have your fun with every mother's son, and didn't think I had the nerve to leave. To turn these gray skies blue, I'm letting go of you. I loved your storm, but now these clouds got to go. For me, no, I'll be back around some other day. Baby, don't you cry for me. I'll be back around some other day. Hoy día estamos con la comunidad DAM, con Ignacio Walker, que es un director de fotografía y cineasta. Nos conocemos hace algún tiempo, tuvimos una experiencia en común ahí con la escuela de cine, entonces lo ¿Cómo estáis, invité, Samuel? bien, bien, Ignacio, lo invité a conversar en esta oportunidad para que nos cuente acerca de su carrera de director de foto, que por lo que sé ha sido súper importante. Entonces dejo a Ignacio Walker para que se presente y nos salude también a esta comunidad que son nuestros estudiantes de la carrera. Hola, ¿cómo están a todos? Los que nos ven, los que nos escuchan. Antes que nada, gracias, Samuel, por la invitación. Feliz de compartir algo, mi experiencia, y ojalá que sirva de algo para quienes están perfilándose como cineastas en cualquiera de sus formas, porque una de las cosas más importantes que uno descubre es que ser cineasta es un árbol de, de posibilidades, un abanico de posibilidades, perdón. Y nada, yo soy, como decía Samuel, nos conocimos en la Escuela de Cine de Chile. Yo me especialicé en dirección de fotografía y cámara, y para hacer películas básicamente, y personalmente siempre tuve la inquietud de trabajar filmando animales con BBC, Discovery Channel, National Geographic, como ese tipo de marcas o canales, y perfilé mucho mi carrera siempre en esa dirección, a la vez que en películas. Siempre me gustó también mucho la idea de utilizar los recursos que se usan en ficción y aplicarlos en los documentales de animales, que hoy día se ocupa mucho en forma de tecnología, de usar dolly, de usar grúas, de usar, en fin, grips de cine para documentar la naturaleza, pero narrativamente todavía es algo que se ha explorado muy poco. Entonces eso también es algo que personalmente me gusta mucho, que recién ahora que tengo una carrera un poco más avanzada, por así decirlo, puedo empezar a aventurarme por esos caminos. Después de la escuela de cine, Ignacio, ¿cuál fue tu aventura para poder seguir potenciando tu carrera? Yo creo que la clave es uno estar constantemente haciendo lo que le gusta, lo que te llama la atención, y eso naturalmente te va a empezar a reunir con las personas correctas y te va a marcar en un camino, en el camino que uno busca, porque, por ejemplo, yo quería filmar animales, que es algo súper específico. En Chile somos 5 a 10 personas las que filmamos animales, de las que trabajamos con BBC. Entonces, mi primer acercamiento fue tengo que acercarme a la naturaleza y filmar naturaleza.
Entonces mi primera pega fue hacerle un video gratis a un hotel en Torres del Paine, porque yo quería ir a Torres del Paine y porque quería usar y tener imágenes de Torres del Paine para en el fondo mostrar en mi reel o qué sé yo. Y esa pega, que fue un video sencillo, pero eso me llevó a que una persona vio el video del hotel, le gustó mucho, y me invitó a hacer una serie que se llama Mundo at Portas, que está en Vimeo, vimeo.com/Mundo at Portas, donde nos fuimos en 2 temporadas, una temporada al sudeste asiático, con María Gracia Subercasó y Eugenio Cox, que es un experto en turismo, y la segunda temporada nos fuimos al Medio Oriente. Entonces, durante 3 años, 2011 al 2013, yo estuve de director y director de fotografía de esta serie donde recorrimos 7 países del sudeste asiático y 6 países del Medio Oriente. Obviamente no es animales, pero es viaje, es ir a lugares distintos. Fue una experiencia que hasta el día de hoy, si la pudiera repetir, la haría de nuevo, porque fue muy duro. Fue una curva de aprendizaje increíble, pero también pero también fue muy entretenido. O sea, imagínate viajar a lugares perdidos en Asia y en Medio Oriente. Fue increíble. Entonces, para cerrar esa idea, curiosamente, siendo que uno aprende a ser director de fotografía en ficción, fue haciendo esa serie que empecé a entender como el valor de la luz y el uso de la luz en general. Porque cada país, cada lugar, cada escena que uno estaba filmando de manera documental tenía luces muy distintas. Y empecé a darte cuenta de la densidad del aire, del suelo, el color del suelo, cómo afecta el color de la luz reflejada en la cara de los personajes. Entonces, es heavy como viajar te abre mucho la cabeza en términos de cómo funciona la luz. Eso. Súper. Supe también que hiciste una ficción, ¿cierto? Sí, Te involucraste en una ficción. ¿Cómo enfrentaste esa película? Porque esa fue una de las primeras películas, ¿cierto? En ficción. cierto. Antes de hacer el video antes de hacer Mundo at Portas, perdón, justo antes, yo salí de la escuela y todos salíamos con una especialidad y cada persona hacía una película. Yo entre medio de la escuela de cine me fui un año a Estados Unidos, tomé cursos en Nueva York, en Maine, qué sé yo, de dirección de fotografía y documental, que complementaron mucho lo que sabía acá, pero también eso me dio cuenta de que lo que aprendí en Chile fue súper valioso. No fue como que uno llega a Estados Unidos y ahí Claro. me aprendí de verdad, no. Es que vi como ya llegué a Estados Unidos con una súper buena base. Entonces también es importante decir que el país no te hace tanto la diferencia, lo que uno aprende más en otros países es un tema cultural, es un tema de abrirte la mente, pero académicamente hablando, Chile y Estados Unidos es lo mismo, la diferencia es la escala quizás. Pero volviendo a tu pregunta, como hice ese viaje, me atrasé un año en salir de la escuela y no pude hacer una película como director de fotografía, que es lo que se hacía en esa época. Entonces, justo volviendo de Estados Unidos, un amigo me dijo, oye, quiero hacer una película y me gustaría que fuera mi DP. Y yo le dije, ya, pues, o sea, para mí era súper importante tener una película. Era una película de muy bajo presupuesto, una película que le hicimos con la 7D, la Canon 7D. ¿Ya? Y en esa época era de las primeras DSLR que filmaban a 24 cuadros. Entonces podía tener como óptica de fotografía y grabar a 24 cuadros, que era una novedad, era muy impresionante. De hecho, eso fue una revolución del cine en el mundo, de cómo se filman las cosas hoy día. Entonces, el proceso para hacer esa película de nuevo, era una película de bajo presupuesto. La sinopsis era un tipo despierta en su cama en Santiago y no hay nadie en la ciudad. La ciudad está vacía. Entonces, ahí tenía un problema de producción heavy. Y tú decís, ya, bueno, pantalla verde, qué sé yo. Igual era accesible en esa época, hoy día aún más fácil con el computador. Pues nosotros tuvimos la brillante idea de pasar todo el verano filmando, enero, febrero, qué sé yo, entre 6 de la mañana y 9 de la mañana, donde no hay ningún auto en la calle, pero está de día. Entonces tenemos tomas de Santiago, de La Moneda, de puros lugares en Plaza Italia donde no hay nadie. Entonces el valor de producción es impresionante. Y mi acercamiento como director de fotografía venía saliendo de la escuela con mucho conocimiento de lámparas y qué sé yo, pero no tenía muy madura, por así decirlo, mi concepción de iluminación. La forma de cómo yo personalmente me expreso creativamente a través de la iluminación. Entonces,
esa película tuvo mucha referencia de en esa época Batman Inicia, que estaba de la forma de iluminar, que ahí el director Wally P. Fisher ilumina mucho con tungsteno, ilumina mucho con fuentes de luz de calle, qué sé yo, entonces usamos eso para, siendo que no teníamos ni un peso, o sea, era súper limitado el recurso. Y fue un poco como uno presenta una propuesta, referencia y dirección de arte y qué sé yo, pero esto era un poco circo pobre. Todos aprendimos en el proceso y ahí fue un poco trabajando intuitivamente y fue un proceso de aprendizaje importante, pero quedamos súper felices con el resultado. La película se estrenó en varios festivales, ganó Mejor Película Extranjera en el Festival Independiente de Los Ángeles y la compró HBO. Una película hecha con la 7D, HBO Estados Unidos. La película la habíamos hecho en inglés porque el director, amigo mío Sergio Lar, que hoy día vive en Hollywood, estaba apuntando a ese mercado, entonces la hicimos con ese mercado en mente. Entonces, no es una película perfecta, pero fue un tremendo proceso de aprendizaje y yo creo que el mayor valor de tu primera película es perder el miedo a chuta, ¿cómo voy a mantener el mismo look, el mismo estilo durante los 90 minutos que dura la película? Porque uno se asusta, como seré No. capaz, el mismo nivel de contraste, el mismo nivel, y se puede, se puede, pero hay que hacerlo. La única forma de aprender es haciéndolo. Así que nada, gran experiencia y muy entretenido también. Entonces el riesgo igual es importante en esta etapa, po. Es como hay que hacer las cosas, embarcarse y producir, y ahí uno haciendo, como decías tú, se adquiere muchísimo conocimiento. Sí, tú te das cuenta, yo viví los últimos 3 años en Los Ángeles, trabajé en una película en Hollywood muy chiquitita, nada Star Wars, nada de ese tamaño, como director de fotografía, pero tú te das cuenta, porque uno entra al cine, yo personalmente soy una persona muy técnica, entonces yo llego con, ya, estos son los estándares técnicos y uno no puede bajar de eso. Y te das cuenta que incluso a nivel de Hollywood, y uno lo ve en las películas, uno se pregunta cómo es posible que hayan malas películas cuando tienen un presupuesto de $100 millones. Es porque hay mucha gente que está ahí o porque, es no es la primera vez en una película tan grande, pero porque lo contrataron porque era conocido o porque no necesariamente porque es el más talentoso y siempre tienen restricciones de presupuesto a cualquier escala, sea la Guerra de las Galaxias o sea una película chica, siempre hay restricciones de presupuesto, entonces inevitablemente hay escenas que se ven más pobres o qué sé yo, y siempre todos le van a echar la culpa al presupuesto, pero a lo que voy es que lo que uno se da cuenta es que incluso gente con una carrera madura comete errores, tanto directores como directores de fotografía. Entonces, lo bonito de una carrera artística es que no es una ciencia exacta. No es que yo hago mi primera película y ahora sé cómo hacer una película. Cada película yo la tengo que enfrentar como yo nunca he hecho una película. Eso yo creo que es la adrenalina que uno le tiene que poner a cada proyecto, como cómo se hace. Si alguien te dice yo sé cómo se hace, yo desconfiaría de esa persona porque, o si no, ya sería muy fácil hacer buenas películas. Claro, claro. Es interesante eso que dices tú de que todas las películas se transforman en la primera película porque es un descubrimiento de ir trabajando en esto y además se aprenden cosas distintas. Cuando tú trabajas en un proyecto, ¿sueles estar en el proyecto desde el comienzo o muchas veces te invitan a trabajar en el proyecto cuando ya está un poco desarrollado? Generalmente, yo he hecho 3 películas, 2 películas estrenadas. Una la filmamos en Chile, la que les mencioné, otra en Nueva York, que todavía no ha sido estrenada, y otra en Los Ángeles, que fue estrenada en iTunes. La primera y la última película llegaron con el guión hecho, ¿ya? Y yo leí el guión y en el fondo como cuando uno lee un libro y uno proyecta las imágenes según lo que va leyendo. Y te imaginas, no sé, colores cálidos, colores fríos, cámara en mano, movimientos estilizados. Y, y después tienes una conversación con el director en la que tú le dices al director, mira, yo creo que tu película se debería ver así, esto creo que este personaje debería tener una cámara en mano, quizás planos abiertos, no sé, estoy inventando. Pero el proceso es un constante diálogo y yo creo que como a 10 años de haber salido de la escuela más o menos,
yo creo que lo más importante que he aprendido no ha sido a iluminar mejor o técnicamente mejor cómo se usa una cámara. Obviamente que sí hay un crecimiento ahí, pero yo creo que lo más importante que he aprendido ha sido la comunicación, que es lo más difícil. Lo más difícil es comunicar una idea, cómo mi idea de el plano, secuencia que tengo en la cabeza con una luz de fondo, cómo le transmito eso al director y que el director me entienda para que cuando lleguemos al set y hagamos la toma sea exactamente lo que el director quería y lo que habíamos conversado y no llegue como, oye, pero tú me dijiste que iba a ser así, que me dijiste que la toma iba a ser roja y se ve azul, como ¿por qué? Y ahí uno tiene que aprender no solamente el lenguaje técnico de cómo decir las cosas, sino de cómo entablar una conversación. La pelea de egos, obviamente que uno tiene, yo quiero que esta toma en particular se haga así, en un plano secuencia y en una grúa, y uno va a defender esa toma porque es en el fondo el aporte artístico que uno tiene, pero muchas veces el director va a tener una visión distinta, y de nuevo, acá no hay respuesta correcta. Eh, pero uno tiene que aprender en el fondo a conversar con las personas y a escoger sus batallas también. ¿Cómo o cuándo tú decides ir de Chile, salir de Chile e ir a otro país a potenciar tu carrera? ¿Por qué crees que es necesario? Buena pregunta. Yo primero creo que es súper importante decir que hoy día la industria chilena, si ponemos un paréntesis en la pandemia actual, obviamente, que está todo parado, la industria chilena está súper madura, se está produciendo contenido de primera categoría. Obviamente que no se hacen películas como Titanic o qué sé yo por un tema de presupuesto, pero narrativamente, fotográficamente, técnicamente, las películas chilenas están a la par con Hollywood y eso no hay que ir afuera para darse cuenta. Dicho eso, para mí me gusta mucho, para mí el cine, tanto el cine como el documental, y por eso trabajo también con BBC, tiene una responsabilidad súper importante. Uno, cuando muestra cine, cuando muestra contenido audiovisual, uno comunica algo, uno da una idea, uno educa a la audiencia. Por ejemplo, estos días se ha estado hablando de cómo HBO Go sacó Lo que el viento se llevó de su cartelera, porque Lo que el viento se llevó tiene muchas connotaciones racistas y entonces no se puede mostrar, pero en su contexto histórico cuando salió era distinto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Las películas influyen en la gente. Y de nuevo, en los documentales de naturaleza también. Entonces, para mí, entre más personas vean una película, tú estás llegando a más personas, tú estás entregando un mensaje a más gente. Y por eso las películas de Hollywood tienen una responsabilidad súper grande porque llegan a mucha gente. Entonces, No. yo no puedo decir no sé, cierto tipo de personas es mala en una película porque gente te va a creer o gente te va a influenciar, se va a influenciar de eso. Por eso hay códigos morales en el cine que también se ven según la época en la que las películas se dieron, que son súper importantes. Y a mí me gusta ese poder del cine de influenciar en la gente. Entonces, con esa idea, yo me fui a Los Ángeles a trabajar en Hollywood. Todavía estoy en ese camino, en el fondo llevo 3 años viviendo en Los Ángeles, ahora volví a Chile, pero me pidió la pandemia, así que estoy también en una especie de paréntesis. Eh, pero me encantaría, lo logre o no, me encantaría como trabajar en películas que influencien fuertemente en las personas de manera positiva. Súper. Esta salida a trabajar y la experiencia, como tú dices, este documental que hiciste, este programa de documentales que te hizo viajar muchísimo, ¿cierto? Yo vi el programa, de hecho, lo vi no sabía que tú estabas detrás del programa, pero la fotografía fantástica, muy bien hecha. Me llamó mucho la Gracias. atención por eso, la factura era súper buena. Entonces, ¿cómo tú enfrentas un día de grabación? ¿Cómo se enfrenta un día de grabación? ¿Cómo un director se levanta un día y dice, ya ¿cómo se organiza ese día? Entretenido eso, fueron 2 meses de filmación muy intensa. Antes te respondo tu pregunta al tiro, pero creo que es súper importante mencionar, cuando nosotros hicimos Mundo a Puertas, todo el contenido de la televisión se filmaba con cámaras de video, con Handycam, como Pro, la Sony PD150 o qué sé yo, a 29.97 cuadros por segundo, a 30 cuadros por segundo, básicamente.
y eso te da una textura de teleserie o televisiva. En esa época el HD recién estaba entrando a la tele. A mí me invitaron a hacer Mundo Porta y dije, ya, lo vamos a hacer con la 7D, con la Canon 7D a 24 cuadros, que era algo que de hecho no se había hecho en ninguna parte. Entonces era la cámara que yo tenía, tampoco era como mi soberbia de llegar, no, hay que hacer la televisión así, vamos a reinvitarla. No, o sea, era la cámara que tenía y obviamente que yo sabía que se iba a ver bonito porque tenía la textura de 24 cuadros, pero no tenía idea cómo iba a hacer mi tema de comunicación con la comunicación técnica con el canal de televisión para traspasar, porque en esa época me lo exigían cada capítulo en Betacam, a 29 cuadros por segundo, entonces yo tenía que transformar todos los capítulos de 24 a 29 en un formato de televisión, no quiero usar adjetivo, pero por suerte mantenía la textura. Pero igual a mí me dio mucho susto como cuando empecé, me acuerdo el primer día en Hong Kong, empecé a grabar la secuencia y era como, chucha, ¿y si no funciona? O algo así. Entonces, pero uno tiene que dar como un salto de fe nomás en estas cuestiones. Pero respondiendo a tu pregunta, mismo ejemplo, estábamos en Hong Kong, nuestro primer capítulo, yo no sé cómo dormí en el avión, pero desperté con un dolor en el hombro que pensé que me había dislocado el hombro, me habría apoyado mal, no tengo idea. Y llegué a Hong Kong con dolor en el hombro a pedir paracetamol, teníamos 12 horas cambiadas, yo reacciono muy mal al jet lag, que es cuando uno despierta en otro horario. Y nada, empezamos a filmar. Y fue como, ya, ¿cómo hago que esto no sea aburrido? Porque fue todo un aprendizaje sobre la marcha, mucha cámara en mano, pero yo quería usar trípode, y empiezas a entender también a qué velocidad uno se está moviendo. Entonces, poco a poco, de nuevo, esto fue día a día, fueron 2 meses de viaje por 7 países, entonces poco a poco empezamos a entender, ya, tenemos que generar la mayor cantidad de contenido interesante en el menor tiempo posible. Entonces, por ejemplo, si ir a una pirámide o a un templo budista en un cerro en Hong Kong que nos queda a 4 horas en auto, nosotros llegábamos, veíamos un monje y nos íbamos. Puede ser que el templo sea muy bonito, qué sé yo, pero tú perdiste un día entero básicamente en hacer una secuencia que quizás en televisión dura 4 o 5 minutos. Entonces nosotros empezamos a entender conforme hacíamos este viaje, porque era un viaje enfocado al turismo y conocer lugares nuevos, que no solamente la fotografía bonita, filmar, teníamos un slider, que es una especie de mini dolly, que lo usábamos mucho, sino que entender también la dinámica de cómo uno puede hacer más contenido en menos tiempo. Entonces empezamos a cambiar lugares como pasar un día entero para ir a un templo en la punta del cerro por hacer el mercado en la mañana, un restaurante en la tarde, conocer a alguien en Botero, ¿cachai? Después subir el cerro Manquehue de Hong Kong, que se llama Victoria's Peak. Entonces ahí tenéis 4 secuencias, 4 minutos cada una, en un día. También hacíamos los templos, pero lo que hacíamos era ya un templo por capítulo. Porque la primera semana que filmamos teníamos como ya 5 templos. Y después de hacer 3 templos nos dábamos cuenta que lo que estábamos filmando era más de lo mismo. Entonces no tenía ahí mucha variedad. Entonces ahí uno va aprendiendo sobre la marcha. Yo creo que lo que nos ayudó mucho ahí fue mantener la mente abierta. Porque a veces uno llega, viniendo del mundo del cine, en que la escena está lista y es lo que es, uno llega un poco con esa mentalidad al set, pero en documental, que uno también puede tener mucha claridad de lo que quiere registrar. Y para mí, como director de fotografía, los templos era lo más bonito. Pero por suerte entendí relativamente rápido que 2 o 3 templos, para efectos de la televisión, son lo mismo. ¿Cachai? Salvo que fueran muy distintos uno del otro o que tuvieran una narrativa. Ponte tú que en un templo vivía un monje ermitaño y el otro era un templo turístico. Ahí tienes 2 temas distintos. Entonces, nada, mantener una mente abierta y muy buen espíritu. Nosotros estábamos durmiendo 6, 7 horas diarias. Despertábamos y filmamos todo el día, pero impresionante. Llegamos en la noche a descansar y disco duro respaldando.
en discos duros grandes, además en esa época, entonces andábamos acarreando los discos duros grandes, entonces yo me acostaba súper tarde, a veces dormíamos 5 horas, en fin. Esto por 2 meses seguidos. Harto tiempo. Sí, fue duro. Lo que Una aprendimos super también es experiencia. que cada 7 días, ponte tú, nos tomábamos medio día libre. Porque una vez nos tomamos un día completo libre y al día siguiente estábamos muertos. Como que tu cuerpo se relaja y pierdes todo como el vuelo. Claro, ¿Cachai? Entonces, ahí aprendimos que no te podés tomar el día libre. Claro, una película es distinto, porque son 5 o 6 días, qué sé yo. Pero en esta dinámica, que es todos los días filmando, entonces ser flexible y ser inteligente y saber escoger tus batallas, en el fondo, como conversamos antes. Y aprender a escuchar también, porque uno no es el que tiene solamente idea, todo el equipo tiene necesidades distintas también. Éramos 3 hombres y una mujer, esa dinámica es más difícil para la mujer también, ¿cachai? Como tener todas esas cosas en consideración. claro. Súper. Hay una entrevista, leí una entrevista tuya donde tú dices que no hay guión, que hay trabajo, que una de las cosas interesantes es que no hay guión, entonces tú puedes como improvisar, como adaptarte a ¿En las qué? situaciones, Refiriéndome a qué en a los particular. documentales, cuando grabas Ya, documentales. claro, voy a recomplementar esa frase, porque yo trabajé en la serie Our Planet de Netflix, que es como Planeta Tierra de BBC, pero de Netflix, que hoy día está disponible en YouTube, de hecho, gratis. Yo trabajé en 2 secuencias, una secuencia en Atacama y otra secuencia en Caño Cristales, en Colombia. Y uno llega a estos lugares en la mitad de la nada, bueno, San Pedro de Atacama no es la mitad de la nada, pero en el caso de Colombia sí era la mitad de la nada. Lugares muy remotos, eh, y obviamente que tú tienes que filmar una secuencia que llevan 1 año y medio o 2 años investigando, viendo el tema de los permisos, viendo el tema. Entonces, aquí no hay nada al azar, no es como llega tú y arréglate las nada. Uno tiene que calcular cuántos días me voy a demorar en sacar esta secuencia, cuáles son los problemas que voy a tener. Por ejemplo, en el lugar que iba yo llovía mucho, entonces yo tengo que pensar, ponerme en el escenario de que la mitad de los días que yo voy a estar ahí va a llover. O sea, no tengo 10 días para filmar, tengo 5, ¿ya? Igual cuando llueve uno puede avanzar en otras cosas, limpiar los equipos, qué sé yo, pero, o revisar o hablar con el productor. Pero no hay improvisación acá. Uno llega a este lugar y hay un guión que te manda el productor que es, ya, yo creo que la cámara, el dron parta en el cielo, pasa a través de unos árboles y se mete al río y la cámara se hunde bajo el agua y hay una transición bajo el agua donde aparece un caimán y empezáis, y tú lees estas especies como de guías de los productores y son como, ¿cómo voy a hacer esto? Y tú generalmente la estáis leyendo como cuando estáis subiendo al avión, ¿cachai? Entonces, chuta, traje los lentes correctos, traje los... Claro. No, o sea, uno va con la lista de equipo antemano preparada. Perdón. Eh, pero te encuentras con estas como listas de planos imposibles. Hay una narrativa, o sea, el director te manda a ti a esta locación con una idea de ella. Esta secuencia va a hablar del río es bonito porque nutre la tierra y no sé qué. Entonces hay también toda una narrativa, una lógica de por qué uno está mostrando ese lugar, no solamente porque es bonito. Eh, pero, y a lo que iba con esa frase que dije en ese artículo, tú llegas a este lugar y todo lo que tú pensabas que era A es Z. Entonces tú lo primero que haces es llamar al productor o la productora, en este caso, era una mujer. Hola, ¿cómo está? Oye, llegué, pero no está este cerro, no está este árbol, se secó el río. Entonces, tú te puedes imaginar los productores agarrándose la cabeza, como diciendo, ¿qué crees que vamos a hacer? Y yo al día siguiente, ¿qué es lo que hago? Me doy un paseo, comparo en el fondo lo que hay con las expectativas que habían. Uno no va ciego, uno busca información en internet o gente que ha ido antes, qué sé yo. Claro. Entonces uno no tiene una idea de lo que hay, pero muchas veces muchas cosas cambian. Entonces, esa misma noche yo llego a la productora y le digo, mira, ya no hay esto, pero tenemos esto, 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 otro. Entonces uno va reescribiendo el guión constantemente, pero siempre el objetivo es un río de agua dulce que nutre, que toma las minerales de la tierra y los lleva al mar. ¿Cachai? Entonces esa narrativa no cambia, pero el guión se va adaptando. Sí. Sí, yo me acuerdo, Ignacio, que cuando estábamos en la escuela tú hablabas mucho de los huemules que lo ibas a grabar al sur. ¿Te acuerdas o no? Entonces,
después yo me di cuenta de que, claro, esto, tú eres un director de fotos, bien destacado y todo, pero también hay un fondo acá, ¿cierto? Que es como lo que te hace que te puedas levantar todos los días. Hay cosas que lo motivan, ¿cierto? Mi como cruzada personal, moral, ética o como se llame, tiene que ver con, por el lado de los animales, generar conciencia en la conservación. O sea, todos sabemos que estamos viviendo el cambio climático, todos sabemos las consecuencias que se van a producir por el cambio climático, todos sabemos que tenemos que tomar acciones drásticas. Esto escuchaba a Greta Thunberg, y la industria de los animales lleva generando conciencia de esto hace muchos años. Y es bonito ser parte de eso. Entonces, por un lado, para mí es generar conciencia del mundo en el que vivimos, cómo lo estamos destruyendo y cómo podemos salvarlo. Eso por el lado de los documentales de naturaleza. Por la ficción, eso es un crecimiento personal importante, porque yo también dirigí el programa Mundo de Puertas, pero ahora dirigí un cortometraje que espero terminar después de la pandemia. Me encantaría dirigir una película alguna vez, y ahí tiene que ver mucho el mensaje que quiero entregar con conocerse a uno mismo, que es algo muy difícil. Nosotros vivimos en un mundo con mucho ruido, con muchas expectativas de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro círculo social, de nuestro país, del mundo, códigos morales, con mucha presión, y en esa presión cuesta mucho llegar a ser uno mismo, cuesta mucho ser feliz con tantas expectativas, ¿caché? Como chuta, no voy a ser feliz si no soy exitoso, si no tengo hijos, si no me caso, si no, qué sé yo. Eh, y, y cuando uno se conoce a uno mismo, que es un proceso constante, no es como que yo ahora me No. conozco, no, es un proceso que uno va De a viviendo, poco, claro. claro, y que nunca termina, no es como que al final lo logré. Eh, Cuando uno se conoce a uno mismo, uno se puede permitir ser más feliz porque te empieza a dar lo mismo lo que importa el resto. Porque si yo sé que soy feliz haciendo pan amasado o haciendo, en este caso, no sé, documentales sobre guamule, no tengo que explicarle a nadie, ay, ¿por qué no hacéis documentales de ballenas? Claro. Da lo mismo, ¿cachai? Hay otra gente que va a hacer documentales de ballenas. Entonces, y esto en todos los niveles, o sea, estamos hablando de cine, pero en cualquier caso. Y eso es algo, esos son temas que a mí me gustaría tratar en las películas que alguna vez me gustaría hacer. Mira, ya para terminar, Ignacio, agradecer primero que todo. Y la última pregunta es, ¿en qué estás ahora? ¿Qué proyecto estáis preparando ahora? ¿Alguna expectativa de trabajo Estoy, de foto? mi primera expectativa es que se acabe la pandemia, que se encuentre una vacuna que no tenga efectos secundarios. Esa es mi primera expectativa, y que la gente pueda volver a trabajar y que todos podamos volver a filmar. Pero sí, proyecto, bueno, estoy en mi casa, encerrado, así que no se puede filmar, así que obviamente este ha sido, entre comillas, un buen momento para desarrollar proyectos que tenía en carpeta, que quiero hacer. Tengo este cortometraje que filmé, que me falta hacer una retoma de unas cosas y está listo, que estoy súper contento porque mi primer cortometraje como director, entonces es un experimento, por así decirlo, es una forma de aprender, porque yo he aprendido ahora, bueno, para complementar eso, estoy escribiendo una película con un amigo guionista hace ya como un año, y todo este proceso de escritura ha sido un aprendizaje, una curva de aprendizaje impresionante. O sea, a nivel que yo he leído muchos guiones porque soy cineasta, en fin, pero escribir un guión te cambia completamente la noción de cómo funciona un guión. Es muy impresionante. Es como que siento que no sé nada. Lo que me entusiasma porque hay mucho que aprender, Claro. ¿cachai? Pero ha sido tanto lo que he aprendido a nivel de guión, escribiendo guión, y escribiendo y desescribiendo y aprendiendo y equivocándome, con una mente abierta, ¿no? A estar abierto a cambiar y a que mi escena favorita ya no sirva y la tenga que botar. Eso es lo importante, claro. Que no es fácil, es súper difícil. Pero he aprendido tanto que las películas que estoy viendo y revisitando es como que no las hubiese visto nunca. Por ejemplo, vi Lawrence de Arabia, que es una película muy fotográfica,
hace poco la vi de nuevo y no podía creer el guión brillante de esa película. Uno la encuentra larga, qué sé yo, pero cuando uno empieza a entender el guión, no sobra ni un cuadro en esa película. Claro. Vi Casablanca la otra vez de nuevo, y de nuevo era como que no la hubiese visto. O sea, es impresionante cómo entender de guiones, y de nuevo, yo he leído, estudié cine, he leído varios guiones, pero cuando te metes como al proceso de escribir guiones y empiezas a entender cómo funciona una escena, cómo funciona una frase, cómo funciona el arco de la película, el arco de la escena, el arco del personaje, cada palabra, y tú ves Lawrence de Arabia o Casablanca, te das cuenta que cada palabra que se dice en esa película tiene un objetivo. Claro, significa. Y eso es muy difícil, uno rellena mucho. O sea, yo aprendí relleno, y es como, no, pues ahí tenés que empezar a limpiar, a limpiar, a Claro. limpiar. El proceso inverso. Así que, perdón, El proceso inverso. claro, así que nada, o sea, bueno, estoy en el proceso de escribir una película, no sé si la logro hacer, mi objetivo es que sí, pero bueno, hay que estar abierto también. Y estoy también desarrollando una serie, de la cual no puedo decir nada, eso sí es documental. Ok. Eh, y de nuevo, desarrollando, o sea, yo he desarrollado varias cosas en mi carrera, de las cuales se han hecho 5. Suele suceder. Entonces, Pues, sí, pero yo creo que es súper importante decir esto, porque muchas veces uno se queda como con el fracaso, como chucha, no lo logré, o todo este trabajo para nada. La serie que estoy haciendo hoy día es en parte, en gran parte el resultado de muchos proyectos que he desarrollado antes y no se han concretado. Aquí voy con esto, que esos proyectos que desarrollé antes no fueron tiempo perdido, fueron aprendizaje, y un aprendizaje muy importante que me permiten llegar a donde estoy hoy día. Y así con los proyectos que sí han resultado, los proyectos que sí he hecho, las experiencias anteriores de proyectos fallidos, porque no existe fallar en realidad, es uno aprende la típica frase como a veces uno gana y a veces se aprende, claro. algo así. Entonces voy a poner de tarjeta Hallmark. Entonces, yo creo que es súper importante, volviendo al punto del inicio, hacer lo que a uno le gusta, seguir los sueños, seguir lo que te hace despertarte en la mañana, como decías tú, en un momento. Y muchas de esas cosas no necesariamente van a funcionar, pero sí te construyen como persona, te construyen como cineasta, y hay que aprender a disfrutar ese camino y no estar tan apurado en lograr las cosas, sino que también disfrutar el proceso. Así que, y también, así como una invitación como realista para los que están estudiando cine, los que están viendo esta conversación. Yo cuando empecé a trabajar con BBC, que era mi sueño, qué sé yo, y tengo la suerte de aparecer en un making of, y David Attenborough, que es el gran narrador de BBC, dice, Ignacio va por no sé dónde, y que dice mi nombre, y es como, wow, como puedo morir tranquilo. Yo cuando empecé a firmar BBC, todavía firmaba matrimonios entre medio. O sea, yo pagaba el arriendo con matrimonio porque gasté mucha plata para llegar a BBC, para ir a reuniones, qué sé yo. Entonces, eh, yo creo que es súper importante tener la humildad de entender que uno no la hace cuando está trabajando solo para BBC. Yo al día de hoy no trabajo solamente para BBC, hago otras cosas. Por suerte no estoy haciendo matrimonio, pero si tuviera que hacer matrimonios de nuevo, los hago feliz. Súper. Porque no hay trabajo, o sea, el trabajo dignifica primero, no hay trabajos malos. Se viene una buena temporada de matrimonio después de la pandemia, Están todos aguantando ahí. por la gente que no se ha podido casar. Pero no, pero hablando en serio, uno tiene que aprender a disfrutar también todos los trabajos y todo el espectro de trabajos que uno tiene entre medio de estos grandes hitos, porque yo he hablado de Mundo de Portas, de Our Planet, de BBC, de las películas en Hollywood, que suena como wow, pero entre medio he hecho muchos trabajos, videos corporativos, de matrimonios, cosas así, que no necesariamente son las cosas que quiero hacer, pero que son importantes y que también he aprendido mucho de esas cosas. Entonces entender la carrera de cine como algo transversal, nadie que haga cine, salvo quizás muy pocas personas, se dedican exclusivamente a lo que uno ve como el resultado. Entonces, tener también esa perspectiva para los que se están a punto de enfrentar al mundo real.
Claro, Como sí. que disfruten todo, porque de todo van a aprender, todas las pegas son entretenidas, y de repente van a tener esas pegas soñadas que son por las que uno vive, ¿cachai? Y eso es la minoría del tiempo. Claro. Y eso me pasa a mí y le pasa a la mayoría de los cineastas que conozco, que uno los ve como, wow, yo quiero ser como él o como ella. Así que con esa frase inspiracional, No, súper bien. salvo que tenga otra pregunta, estoy feliz, No, no, lo estamos, que estamos. quiera. Estamos con Es, las preguntas, agradecer, además lo humano, esto de lo realista, porque finalmente eso es lo que uno vive, por cierto, es como esto que dices tú de que uno prepara proyectos, pero esos proyectos no es que no sirvan de nada, sino que se aporta muchísimo, aprende muchísimo uno. sí, Y estas cosas soñadas, como decías tú, que son pocas, hay que aprovecharlas, yo creo, igual, hay que ser, sí, pues para que disfrutarla, y lleguen, eso es lo que uno claro, pone en el reel. claro, Pero, además, po. pero la verdad es que todas las pegas son la raja y hay que verlas así, porque si no, no estáis en la carrera correcta. Claro. Hay que disfrutar desde los videos, grabar al cumpleaños, que eso es lo que la tortura de ser cineasta, es como que en la casa te dicen, ya graba el evento familiar, La típica, gaje del oficio, bueno, hasta claro, arreglar el control remoto. Bueno, claro. estudió 5 años para aprender a usar el control remoto. Ya, Pero Ignacio, eso, pues, compañero. vamos a dar término a esto, agradecer, de verdad que agradecer. Yo estoy seguro que las estudiantes y los estudiantes van a aprender muchísimo esto. Como te decía yo al comienzo, uno aprende mucho de estas conversaciones, estas experiencias que son un poco cotidianas, que nos acompañan todos los días, porque el hacer cine es como un estilo de vida, entonces no es como en un día nomás, sino que es todos los días. Entonces, Importante eso, entender que el claro, cine no es una carrera, es un estilo de vida claro, también. entonces nos acerca muchísimo. Entonces, y agradezco esto que nos hayas compartido tu experiencia con esta comunidad, Dan. Los chiquillos y las chiquillas van a estar súper contentos con esto. Así que Ojalá, pues. eso, sí, de todas maneras. Ya, Y pues, así oye, que muchas eso, gracias por la invitación y cuando quieras, pues. ya pues, Ojalá nos súper. veamos post pandemia en Sí, pues persona. de todas maneras. Ya, pues. Un abrazo a todos Que estés bien. y Chao. todas. Chao, Vale, chao. nos vemos.